Capítulo 16 del libro Jesús, el hombre que desafió al mundo y confronta tu vida. Jesús frente a la tentación. Cristo se dejó tentar por Satanás no sólo para ser nuestro mediador en medio de la tentación, sino también para dejarnos un ejemplo. Agustín de Hipona. El Evangelio de Marcos trae la versión más resumida de la tentación de Jesús en el desierto. En apenas 2 versículos, este Evangelio narra lo que Mateo y Lucas describen de una forma mucho más detallada. Este es el texto de Marcos, capítulo 1, versículos 12 y 13. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. La palabra enseguida con la que comienza esta narración conecta el bautismo de Jesús en el Jordán por parte de Juan el Bautista con su tentación en el desierto, inmediatamente después de que Jesús oyó la voz de su Padre diciendo al momento de su bautismo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Él fue llevado al desierto. Marcos nos permite comprender que Jesús no fue simplemente llevado al desierto, sino que fue impulsado al desierto. En el original, la palabra que se traduce como impulsó en este texto es la misma que Marcos usa en el versículo 34 cuando habla que Jesús expulsaba a los demonios. De manera que el evangelista parece insinuar que el Espíritu no solo le sugirió o lo invitó a pasar al desierto para una primera prueba, sino que el Espíritu lo empujó, en griego, ekbagein. Sin embargo, con esto no queremos decir que el Espíritu tuvo que hacerlo de esta manera porque Jesús se resistió, sino que la manera como Jesús fue llevado fue tal que respondía a un plan divino en un momento en particular por una razón especial. El mismo Espíritu que lo ungió fue el Espíritu que lo llevó para ser tentado por Satanás. El Espíritu no lo tentó, sino que Jesús fue llevado para ser tentado por otro cuyo nombre es Satanás. Creo que es bueno preguntarnos por qué en ese momento y no antes o después. Antes de este momento Jesús ni siquiera había comenzado su ministerio. Por lo tanto, el plan de redención a través de la cruz no había representado aún ninguna amenaza para Satanás. Pero ahora sí. Por otro lado, Jesús acababa de escuchar la aprobación del Padre sobre su vida. Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y la unción del Espíritu acababa de acontecer. Jesús estaba listo para la batalla, para resistir y para comenzar su ministerio. Las tentaciones de Satanás sobre la raza humana. Russell Moore, en su libro Tentado y Probado, nos dice que la tentación es tan fuerte porque al final la tentación no tiene que ver con nosotros en el último caso, sino que es un asalto de los poderes de las tinieblas contra el imperio rival del Mesías. Y si eso es cierto de nosotros, lo fue mucho más en el caso de Jesús. Si el Hijo de Dios hubiese convertido media piedra en pan para comer, toda la redención del hombre habría fracasado y la humanidad entera habría terminado en el infierno. Tu salvación y la mía en un momento dado dependieron, por así decirlo, de un bocado de pan, de la misma manera que en el Edén nuestra salvación se echó a perder con una mordida. Adán echó a perder la humanidad con una mordida de una fruta. ¿Puedes imaginar que el futuro de toda la raza humana pudiera depender de que Adán y Eva mordieran una simple fruta? ¿Cómo es posible? La realidad es que nada es tan simple como parece. Detrás de la mordida de la fruta había otra dimensión espiritual monumental. En última instancia, el problema no era la fruta, sino la falta de confianza en la palabra de Dios. Dios le había hablado a Adán y ahora Adán no le había creído, sino que prefería confiar en las palabras de la serpiente porque estaban más en consonancia con los deseos del hombre. La mordida de la fruta no fue más que un grito de independencia de parte de la criatura. Satanás siempre les ha vencido a las personas sus tentaciones. Satanás siempre les ha vendido a las personas sus tentaciones envueltas en papel de regalo y a menudo usó necesidades básicas del ser humano para tentarlo. Al comer, Adán comprometió el futuro de toda la raza humana. Esaú vendió su primogenitura por un guiso cuando tuvo hambre. ¿Tú piensas que Esaú nunca había probado un guiso o que no habría tenido la oportunidad de hacer otro 1 o 2 horas más tarde? Claro que sí, pero esta vez no quiso esperar. Adán no le creyó a Dios y comió, y por eso fracasó en medio de la abundancia. Esaú no esperó en Dios y fracasó también en la abundancia. Israel fracasó ante las carencias del desierto. La pregunta
es si Cristo lo haría. Ahora el segundo Adán también está siendo probado por medio del estómago. Satanás usa nuestras necesidades muchas veces legítimas para tentarnos. El apetito de la carne prueba la fidelidad del corazón. Dios lo sabe y por eso le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, al final de los 40 años en el desierto. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Los apetitos de la carne fueron creados por Dios para llevarnos a satisfacer necesidades propias de los seres humanos, como dice Moore en su libro citado más arriba. Dios desea que todas las áreas de nuestro ser estén bajo su señorío, incluyendo aquellas que son tan básicas como la alimentación. No es por accidente que el apóstol Pablo nos dijera en 1 Corintios capítulo 10 versículo 31, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero el hombre se rebela contra esos propósitos. La rebelión nos lleva a dejar esos apetitos sin frenos porque se sirve a sí misma, pero la obediencia sirve a Dios. Israel estuvo en el desierto durante 40 años. Moisés estuvo en el desierto en el monte Sinaí durante 40 días. Elías ayunó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Oreb. Pero en cada caso el desierto fue un terreno de prueba, una prueba de fidelidad y una promesa de liberación. En la historia de Israel, el desierto siempre tuvo un simbolismo especial. En el Antiguo Testamento, la bendición con frecuencia estaba asociada con un lugar habitado y cultivado, en tanto que el desierto se asociaba con la maldición. La controversia sobre las tentaciones de Jesús. En aquel lugar, Jesús fue tentado durante 40 días. La tentación de Jesús dio lugar a mucho debate, y el debate siempre giró en torno a la pregunta de si Jesús podía o no pecar. Algunos dicen que sí, Jesús no podía pecar en su condición de Dios. Las tentaciones de Jesús en el desierto no fueron reales. Esas personas articulan su argumento de esta manera. Si Jesús no podía pecar, entonces no podía caer. Si no podía caer, entonces no podía ser tentado. Si no podía ser tentado, entonces el encuentro con Satanás no representó una verdadera tentación. Pero esta línea de razonamiento no es correcta. Permíteme una pequeña discusión teológica por un momento. Establezcamos primero lo que la Biblia dice con claridad para hablar luego de aquello que no parece estar tan claro. Comencemos con Hebreos capítulo 4, versículo 15, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. La palabra de Dios claramente establece que Cristo fue tentado, como acabamos de leer. El interrogante sería cómo respondemos a la pregunta de si Dios puede ser tentado o no y si las tentaciones de Cristo fueron reales o no. Ya vimos lo que dice el autor de Hebreos: Cristo fue tentado en todo. Veamos ahora lo que dice el autor de Santiago en Santiago 1:13: que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Entonces, si Dios no puede ser tentado, ¿Jesús fue tentado en su condición de Dios o no fue tentado? No podemos olvidar que Jesús tuvo dos naturalezas, una divina y una humana. Por lo tanto, la naturaleza humana tenía una voluntad y la naturaleza divina tenía otra. La mejor explicación a este dilema tiene que ver con que su naturaleza humana, con sus necesidades y deseos, fue tentada en la persona de Jesús. Sin embargo, su naturaleza divina no lo fue. Ante el deseo de ambas voluntades, la humana y la divina prevaleció sobre la humana, porque la voluntad humana de Jesús estuvo siempre supeditada a la voluntad divina. Y es evidente que la voluntad humana nunca se podrá imponer sobre la divina. Por lo tanto, Jesús fue tentado, pero en su tentación le era imposible pecar por ser Dios. Algo que sí está claro es que Dios permitió, y más que permitió, orquestó la tentación de Jesús al llevarlo al desierto para ser acosado por Satanás. Los teólogos han estado de acuerdo con esto desde Agustín hasta nuestros días. Como citamos más arriba, Agustín decía que Cristo se dejó tentar por Satanás no sólo para ser nuestro mediador en medio de la tentación, sino también para dejarnos un ejemplo. Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, lo expresó de esta manera: si Cristo se dejó tentar, fue porque él entendía que debía dejarse tentar.
Dicho de otra manera, si el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás, algún propósito divino tendría. Las tentaciones de Jesús en el desierto. La sumisión en el Jordán a la voluntad del Padre llevó a Jesús a enfrentar todo lo demás que implicaba vivir sujeto a los planes de Dios. En este caso, la sumisión a la voluntad divina lo llevaría a enfrentarse con la cabeza del reino de las tinieblas. La batalla final se daría en la cruz entre los máximos representantes del reino de la luz y el reino de las tinieblas. De hecho, la palabra Satanás significa adversario. El adversario de Dios por excelencia es Satanás. Él es su archienemigo. La pregunta es, ¿cuál sería el propósito de las tentaciones de Jesús? Veamos las tentaciones primero y luego hablaremos de cuál o cuáles podrían ser sus propósitos. En el desierto, Satanás tienta a Jesús en 3 ocasiones diferentes, según nos dicen Mateo y Lucas en sus evangelios, y cada tentación comienza diciendo, si eres el Hijo de Dios, haz esto o aquello. De ese modo, Satanás ponía en entredicho la veracidad de la palabra de Dios. Jesús acababa de oír en el Jordán antes de ir al desierto, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y ahora Satanás le susurra, si eres el Hijo de Dios, poniendo en cuestionamiento lo revelado por Dios, lo mismo que hizo en el Edén cuando se acercó a Eva y le dijo, con que Dios ha dicho, poniendo en entredicho lo que Dios había revelado. La primera vez, el desafío que Jesús consistió en convertir las piedras en pan, lo cual tuvo lugar al final de 40 días, cuando su naturaleza humana comenzó a sentir hambre, la pregunta sería si Jesús usaría un medio ilegítimo para satisfacer una necesidad legítima. El hambre era una necesidad legítima, convertir las piedras en pan sería una forma ilegítima de hacerlo. Lamentablemente es ahí donde muchas veces flaqueamos, porque tenemos necesidades humanas legítimas, pero la pregunta es si vamos a esperar en Dios hasta que Él llene esa necesidad o nos dé la gracia para sobrellevarla. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús podía estar físicamente muy hambriento, pero espiritualmente estaba satisfecho porque acababa de ser ungido por el Espíritu Santo. El problema se nos presenta cuando estamos llenos físicamente, pero hambrientos espiritualmente. Jesús hizo uso de la palabra para reprender a Satanás, mostrando así el poder de la palabra de Dios y dejándonos un ejemplo para nuestra guerra espiritual. Luego Satanás lo llevó al pináculo y lo tentó diciendo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Mateo capítulo 4, versículo 6. ¿Usaría Jesús su condición de hijo para su propio beneficio? Jesús no lo hizo en esta ocasión, ni lo hizo en ninguna otra. Su amor por el Padre como hijo lo sujetó continuamente a su voluntad. Por último, Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos de este mundo si se postraba a sus pies. Podía tenerlos en ese mismo instante. Esta tentación se proponía ver si Jesús cedería ante la prueba tomando un atajo por no querer esperar. ¿Adoraría Jesús a otro por la facilidad y rapidez con que podía obtener lo que de cualquier manera sería suyo? Todos los reinos de este mundo serían ofrecidos a Jesús por el Padre después de su muerte y resurrección. Pero Satanás pensó que Jesús era como nosotros, que queremos las cosas que queremos, cuando las queremos y cómo las queremos. Lo que las tentaciones de Jesús me enseñan. Quizás sea bueno detenernos aquí y hacernos algunas preguntas de introspección. ¿Alguna vez usaste tu posición de autoridad para obtener algún beneficio personal aunque no debías hacerlo? ¿Cómo está tu hambre espiritual? ¿De qué tienes ansias? ¿De qué estás lleno? ¿Alguna vez satisficiste una necesidad genuina, pero de una forma no genuina? ¿Cuáles fueron los resultados de esa decisión? ¿Alguna vez tomaste un atajo para conseguir algo cuando debiste de haber usado otro camino más largo pero más santo? En el desierto, Cristo probó su fidelidad a su Padre. El Padre se complació en el Hijo y el Hijo en el Padre. En el desierto Jesús probó su perfección al no pecar aun cuando fue tentado por el mayor de los tentadores. En el desierto Jesús anunció su triunfo. Fue como un anuncio introductorio de la victoria de la cruz. Pero no olvidemos el texto de Hebreos que leímos antes, el cual dice que nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nosotros
porque fue tentado en todo como nosotros lo somos. Por eso Jesús en el desierto se convierte en un ejemplo para nosotros en cuanto a cómo prepararnos, enfrentar y resistir la tentación. Quizás revisando este momento en la vida de Jesús podamos aprender algo acerca de nosotros al enfrentar las tentaciones. En primer lugar, nota cómo Satanás fue detrás de Cristo inmediatamente después de su experiencia en el Jordán. No olvidemos que algunas de nuestras mayores tentaciones vendrán después de algunos de nuestros mayores triunfos, cuando estemos relajados precisamente por haber triunfado. El triunfo nos lleva a evaluar a otros como fracasados o como inferiores, y ese es el comienzo del orgullo y el principio del descenso en nuestra vida espiritual. Cristo acababa de oír a su Padre hablar desde los cielos en medio o durante su bautismo, y luego vino Satanás a cuestionar si él era o no hijo y a cuestionar la veracidad de la palabra que ya había sido escrita. En segundo lugar, no pases por alto que la tentación viene después de 40 días de ayuno, en el momento del hambre. Del mismo modo, Satanás aprovechará nuestros momentos de debilidad para venir al acecho, en medio de la soledad y en medio de las necesidades, para probar si realmente somos hijos de Dios, con lo cual pondría en entredicho nuestra salvación. El momento de la necesidad es un buen momento para que Satanás nos tiente, porque es entonces cuando estamos más propensos a pensar si no sería posible llenar nuestra necesidad de otra manera. La duda, el error y la mentira invaden nuestra mente. Por eso nos dice Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Si dejamos que algo no verdadero entre en nuestra mente, seremos presa de sus artimañas. Incluso aquel que bautizó a Cristo, el que vio el cielo abrirse y la paloma descender sobre Jesús, fue el que en un momento de debilidad, estando en la prisión, envió mensajeros a Jesús para preguntar si él era el Cristo o debían esperar a otro. Mateo capítulo 11 versículo 3. Nos referimos a Juan el Bautista. En tercer lugar, la tentación de Jesús nos deja ver con claridad que ninguno de nosotros debería considerarse inmune a la tentación, porque si Satanás se atrevió a tentar al mismo Cristo, entonces él es alguien sin escrúpulos y con extrema malicia. El hecho de que él pensara que podía hacer caer a Jesús nos dice cuánta confianza tiene este príncipe de las tinieblas en su astucia para tentar y hacer caer. En cuarto lugar, Jesús nos enseñó de qué manera podemos luchar en medio de la tentación, y la forma de hacerlo es confiando en la palabra. Las tres tentaciones fueron repelidas usando la palabra escrito está, escrito está, escrito está. Pensar que podremos vencer la tentación sin el uso apropiado de la palabra es algo irrisorio, y de ahí que tantos hijos de Dios han fracasado en el intento, porque la palabra es la que nutre el alma, y si la tentación nos llega con el alma hambrienta, seremos presas del enemigo. En quinto lugar, creo que es claro que Cristo nos mostró que es preferible estar hambriento en medio de la voluntad de Dios que estar saciado pero fuera de ella. Nos mostró que el camino más largo siempre es preferible si es el camino de Dios y que los atajos frecuentemente provienen de Satanás. Nosotros somos muy propensos a atribuir a Dios cualquier cosa que llega a nosotros con facilidad y decimos, esto tiene que ser de Dios porque yo no lo estaba buscando. Seamos cuidadosos, porque quizás tú no lo estabas buscando, pero Satanás te estaba buscando a ti. Nuestro Dios nunca fue conocido como el Dios de la prisa, ni de los resultados inmediatos, ni el Dios de la facilidad y comodidad. Más bien, Él es conocido como el Dios de la paciencia, el Dios eterno, el Dios que vive fuera del tiempo y del espacio. Para Él, 1000 años son como un día. Satanás nos conoce como las personas de los resultados del aquí y del ahora, y por lo tanto nos tienta con esas cosas que se obtienen en microondas y que al ser tan rápidas atribuimos a nuestro Dios. En sexto lugar, la tentación de Cristo nos muestra que Dios está pendiente de nosotros en las tentaciones. En el caso de Jesús lo vemos al final del versículo 13 cuando dice que los ángeles lo atendían. Dios no nos abandona en medio de la tentación, y por eso en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 nos recuerda que Dios no nos deja ser tentado más allá de lo que podamos resistir, y que con la tentación Él nos abre una vía de escape para que podamos resistirla. Dios Padre permitió que Jesús fuera tentado de esa manera sabiendo que Él podía soportarlo. Pero la administración de los ángeles en cierta medida representó la vía de escape. Dios fue fiel
a su Hijo y será fiel a nosotros, sus hijos. En séptimo lugar, la tentación de Cristo nos muestra que Dios no es el autor de la tentación, pero sí es el quien permite, y en el caso de Cristo, el espíritu de quien lo llevó hasta el lugar de la tentación. Y si Dios la permite, debemos preguntarnos, ¿qué propósito bueno puede tener algo que viene del maligno? La realidad es que Dios permite las tentaciones como pruebas reveladoras. Las tentaciones muestran nuestras fortalezas y debilidades. Los 40 días en el desierto demostraron las fortalezas de nuestro Señor cuando estaba actuando en representación de la raza humana, en condiciones en las que estaba tratando de no usar su poder a su favor, y aún así Satanás no pudo vencerlo porque la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza del reino de las tinieblas. Las tentaciones revelan nuestro carácter, sobre todo si tenemos en cuenta que lo que a nosotros nos tienta tiene que ver con los deseos de nuestro corazón. Si a ti no te gusta viajar, nadie podrá tentarte con un pasaje de avión. De manera que cuando nos sentimos tentados podemos hacer ese ejercicio y decirnos, ahora estoy viendo que esto estaba en mi corazón, y al hacerlo, recuerda. La tentación ocurre a menudo en un área donde ya fuiste tentado antes. Eso no fue el caso de Jesús, pero sí es el nuestro. Limita esa área de tu vida, cuida esa área, ofrécela a Dios. La tentación entra por los 5 sentidos y por tu mente, cuídalos. La tentación está relacionada con un deseo del corazón. La tentación estimula la imaginación. La tentación usa la racionalización para adormecer la conciencia. Las tentaciones revelan nuestro carácter, pero enfrentadas en el poder de Dios, podrían terminar fortaleciendo nuestro carácter. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7 leemos, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la redención de Jesucristo. El diseño de la tentación es para ser confrontadas con el poder de Dios, porque ellas pueden ser más fuertes que la debilidad de mi carne, pero no más fuertes que la mano de Dios. El carácter de Cristo no fue fortalecido porque Él no tenía debilidades que fortalecer, pero su carácter fue revelado para que hoy en día tú y yo podamos tener completa confianza en nuestro sumo sacerdote, que fue tentado en todo como nosotros somos tentados. En el pasaje de 1 de Pedro que acabo de citar, Pedro habla de que por ahora es necesario que seamos afligidos por diversas pruebas. Bueno, ¿cuál es la necesidad? Porque es necesario que nuestra fe sea pulida hasta el punto que ella glorifique a Dios. Conclusión. Las tentaciones ponen a prueba nuestro compromiso y Cristo demostró en el desierto que Él estaba comprometido con la causa de su Padre en la redención de la raza humana. Satanás trata de detenernos en el camino para interrumpir el propósito de Dios en nuestra vida. Lo pudo hacer con Adán en el Edén, pero no lo pudo hacer con Cristo en el desierto. Adán falló en las mejores condiciones, pero Cristo triunfó en las peores condiciones. Por eso hoy no tienes nada que temer. En este mundo tendremos tribulación, dijo Cristo, pero no podemos temer porque Él ha vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Por todo lo anterior, no permitas que Satanás ponga un solo pie en la puerta de tu corazón. Cuando se pierde terreno santo, tus emociones comienzan a controlar tu mente. Reflexionemos sobre estas palabras de Meyer, quien dijo una vez: cuando vemos a un hermano o hermana en pecado, hay dos cosas que no conocemos. Primero, no sabemos cuánto esfuerzo esta persona hizo para no pecar. Y segundo, no conocemos el poder de las fuerzas que lo asediaron. Tampoco sabemos qué hubiésemos hecho nosotros en las mismas condiciones, agregó Brown. Preguntas. ¿En qué consistieron las tentaciones de Jesús? ¿Cómo resistió el Hijo de Dios a las tentaciones? ¿Qué puedes aprender de las tentaciones de Jesús? Cuando eres tentado, ¿qué cosas se están revelando acerca de ti? ¿Cómo explicas que Jesús fue Dios y fue tentado cuando el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice que Dios no puede ser tentado?